El tema de hoy, la ira guardada. ¿Cómo tratar con la ira? ¿Cómo tratar con este mal que identificamos dentro de lo que es la crisis depresiva? ¿Cómo tratar con la ira a la luz de la palabra de Dios? ¿Listo? Entonces, los procesos que hemos visto, por ejemplo, la inseguridad, lo que hemos visto de la depresión, el enojo, todos estos procesos, sobre todo la depresión, inician con una reacción. Inician con una reacción a una agresión, a una desilusión que se presentó, o simplemente a un rechazo que usted tuvo. ¿Sí? Todo esto puede llevar a un proceso depresivo profundo. Pero la ira es parte de la depresión. Sin embargo, no es reconocida ni siquiera por la persona que padece depresión. No es reconocida. Por lo general, va dirigida la ira contra las personas que están en el entorno más cercano. La ira siempre se manifiesta en contra de los familiares, hijos, padres, amigos, vecinos, no tanto con personas desconocidas. O sea, la ira de una persona depresiva siempre afecta más que todo a los que están alrededor. Por ejemplo, los hijos. Los hijos son los primeros que pueden ser afectados por la ira presente en algunos padres, ¿no? Los hijos. En las relaciones de pareja también la ira se puede presentar y puede ser muy dañina. El amor y la ira, identifiquemos primero qué es la ira, y para ello tenemos que utilizar el término de amor, ¿sí? El amor está en oposición con la ira. El amor es lo contrario de la ira. ¿Por qué? Si leemos Primera de Corintios 13, vamos a leer Primera de Corintios 13, versículo 4. Primera de Corintios 13, versículo 4, vamos a mirar allí. Nos dice qué es el amor, y entendiendo qué es el amor, podemos también entender qué es la ira. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Dejemos hasta allí y vamos a buscar los primeros dos términos. Dice, el amor es sufrido y el amor es benigno, ¿sí? En otras versiones dice el amor es bondadoso, bueno, generoso, amable. Todo aquello que el amor trae a nuestras vidas es agradable. Por lo tanto, todo lo que es agradable, todo lo que es bueno para nosotros es saludable. El amor es saludable. En cambio, por el contrario, la ira es destructiva. El amor unifica, la ira separa, ¿sí? El amor unifica, la ira destruye. El amor construye, la ira entra en pleitos. Esto es entonces lo que usted y yo debemos identificar. La ira, sobre todo la ira guardada, porque la ira no todo el tiempo se manifiesta. La ira se va guardando dentro de la persona, sobre todo la persona depresiva,
y en algún momento se manifiesta. Pero el problema es que cuando la ira se manifiesta, es difícil de controlar, es difícil de lidiar con la ira. Por eso usted y yo, hijos de Dios, debemos identificar la ira haciendo contraste con lo que es el amor. Porque a veces se cree que, por ejemplo, en ataques de celos, en ataques de rechazo, en ataques productos del rechazo, porque recuerden que les dije, la ira es parte de la depresión y es una reacción a una agresión que sufrió una persona, una desilusión o un rechazo. Cuando una persona es rechazada, la persona que es rechazada inmediatamente no reacciona, sino que primero entra en una desilusión, entra en un estado de negación. Bueno, hay unas etapas en el rechazo, pero después la ira se va acumulando, es una ira guardada, y cuando se manifiesta puede ser demasiado tarde. Por eso la ira debe ser identificada. ¿Identificada cuando qué? Cuando primero no es saludable, cuando primero no es bueno, genera enfermedad inclusive, genera daños a los que nos rodean, genera división y genera destrucción, ¿sí? Entonces la ira es destructiva, el amor es constructivo. La ira es perjudicial y negativa. Vamos a leer Proverbios 10:12, por favor. Proverbios 10:12. Proverbios 10:12. La tienen allí en la palabra de Dios, Proverbios 10, versículo 12. Dice la palabra de Dios: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá toda falta. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá toda falta. El odio produce más odio. El odio produce destrucción. El amor todo lo perdona. El amor unifica. Entonces, cuando tengamos estos tiempos depresivos o cuando identifiquemos depresión en alguien, lo más importante es entender que lo que contrarresta la ira, el odio, es el amor. Y hay que tener paciencia porque el amor todo lo espera, el amor todo lo sufre. El amor no tiene envidia, no es jactancioso. El amor edifica, construye. Y hay que entrar en ese proceso de amor en contra de la ira, la depresión. Hay que amar y dejarse amar. Porque a veces nosotros por la soberbia, por el orgullo, no nos dejamos amar. Intentemos siempre buscar el amor. ¿Por qué? Porque el cuerpo, nuestro ser, no fue diseñado para odiar. Desde un principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, fue diseñado para amar. Y fue diseñado en amor por Dios. Porque Dios, cuando creó todo, vio que era bueno, dijo. Y dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era agradable. Es más, dice, y vio Dios que era muy bueno. Entonces, cuando Dios nos creó con amor y nos creó para amar.
Y esa es una necesidad muy grande, porque el amor no daña, el amor no enferma. En cambio el odio, la ira enferma, la ira daña. Usted no se puede dar como hijo de Dios, como cristiano, el lujo, eso no es un lujo. No se puede dar no puede darle oportunidad a que la ira, el enojo, el rencor llegue a su vida, porque usted y yo no estamos diseñados para eso. Ese no es el propósito de Dios en nuestras vidas, porque enferma, el odio enferma. Y la ira es un mecanismo de defensa, como hemos dicho, y ya dije, al insulto, al rechazo, a la injuria. Y este mecanismo de defensa es innecesario y es innecesario. No tiene productividad, no va a generar ninguna solución. Entonces, la persona depresiva o el hijo de Dios que identifica la depresión debe contrarrestarlo con amor. ¿Y qué es el amor? Buscar la definición en la palabra. Paciencia, todo lo sufre, todo lo puede, no se jacta, no busca intereses propios, busca intereses comunes. Y lo más triste es que la ira, como les dije antes, se manifiesta no en las personas extrañas, sino en las personas más cercanas. Los amigos, los familiares, siempre la ira, cuando se manifiesta muy poderosamente contra los seres queridos. Porque el amor es poderoso, el amor es muy poderoso, pero el odio también es poderoso para destruir. El odio también es poderoso para destruir, y los hijos de Dios tenemos que estar preparados para lidiar con la ira. Tenemos que estar preparados para lidiar con situaciones desde la inseguridad, pasando por la ansiedad, que ya vimos eso en estos días, y llegando hasta lo más poderoso, hablando de lo negativo, que es la ira. ¿Listo? La ira tiene un precio muy alto. La ira es costosa para aquel que no puede lidiar con ella. Hay que pagar un precio muy grande por cuando la ira se manifiesta. Porque la ira engendra, los hijos de la ira son la amargura y la muerte. Esa ira descontrolada, esa ira guardada, puede ser un explosivo muy grande que usted y yo no podremos controlar cuando se manifieste. Entonces, vamos a leer Génesis 4, 6, 8. Este versículo este tema me gusta. En este pasaje me gusta siempre tenerlo como referencia cuando hablamos de sentimientos de odio, ¿no? Génesis 6, versículo 4. Génesis 6, versículo 4. Y vamos a ver la primera muerte. Génesis 4, perdón. Génesis 4, versículo 6. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en el evento de Caín y Abel, ¿no? Cuando Caín mata a Abel. Fíjense que aquí estamos hablando del hermano. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por todo esto a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
lo mató. Entonces, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás deprimido? ¿Sí? Aquí entonces se nota que la ira se manifestó al final con muerte, pero al principio con depresión. ¿Sí? Decayó el semblante y hubo allí una planeación, ¿sí? Una ira guardada que cuando se manifestó sobre la persona más cercana, que era Abel, como ustedes ya saben. Había allí también, como les mencioné ahorita, un rechazo, hubo antes un rechazo, o sea, Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Entonces recuerden que la ira es la reacción a una agresión, una desilusión o un rechazo. En este caso fue un rechazo y entonces se manifestó por ende la ira. El cuerpo puede ser dañado, nuestra vida puede estar enferma, pero lo más triste cuando nosotros no podemos lidiar con la depresión, con la ira, es que el Espíritu Santo de Dios y mi vida espiritual es la más afectada. El Espíritu Santo de Dios se entristece. Efesios 4, 30, 32, vamos a leer por favor. Efesios 4, 30, 32. Efesios. Dice la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, aquí presenta la solución. Dice, quítese de vosotros, es una orden, toda amargura, enojo, ira y gritería. Nosotros tenemos que desprendernos de esto. No es que esperemos que las circunstancias sean buenas para alejar de nuestras vidas la ira, la gritería, el enojo, la amargura, no. Esto tiene que ser una voluntad de cada uno en dominio propio, lo que Dios nos ha dado, dominio propio, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Recuerden que el amor es lo contrario de la ira, pero nosotros debemos atacar la ira, el enojo, la amargura con el amor, y el amor manifestado en Cristo Jesús. Entender que Dios envió a su Hijo por nosotros y manifestó el más grande amor que se puede manifestar, el amor de un hijo sacrificado en la cruz por nuestra falla, por el pecado. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. Y aquí vamos a tratar el último tema, el último punto, que es cómo tratar con la ira. Primero hay que admitir que tenemos ese problema y segundo, entrar en el proceso de perdonar. Entrar en el proceso de perdonar. Y como ustedes, yo sé que muchos se saben el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras deudas, ¿cierto? Si nosotros pedimos perdón a Dios primero, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero aquí no pone primero perdón de Dios, dice perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí también dice perdone
al prójimo, pida perdón, sea perdonado y pida perdón a Dios. Nosotros debemos arrodillarnos, debemos postrarnos delante de Dios, aceptar a Cristo en nuestro corazón, traerlo a nuestras vidas, sus enseñanzas, pedirle el carácter de Cristo para poder superar las dificultades e iniciar ese proceso de perdón. Jesucristo es la solución que fue enviada por Dios. Es la solución definitiva y es suficiente para alejar de nuestras vidas cualquier tipo de enojo, amargura. Él es la solución enviada para generar en nosotros verdadero arrepentimiento. Tenemos que tomar esa decisión, hijos de Dios, y ayudar al prójimo a que tome la decisión de recibir a Cristo en su corazón e iniciar ese proceso de perdón manifestado en el amor que Dios nos ha dado y que Dios nos ha enseñado. Muy bien, hasta aquí terminamos. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Un saludo a todos los que están aquí. Nos vemos mañana con el favor de Dios. ¿Listo?